Bienvenidas y bienvenidos todos a la cuarta y última de las jornadas abordaje de la literatura juvenil en el aula de lengua. Miremos la forma del decir a cargo de la profesora Dinora López Soler. Eh, un gusto, por supuesto, recibirlos. Es el cierre hoy. Sabemos que no están muy contentos de que se cierre esto porque lo han manifestado de varias maneras ya en el grupo de WhatsApp, por mail, en fin. Pero no quiero demorar más. Le voy a dar las palabras a los inspectores, profesores Claudia y Servando. Y solamente voy a decir, porque no puedo no decirlo, que en el inicio Dinora va a dar una novedad. Y me llamo a silencio y les doy, por supuesto, como siempre, las gracias a todos por ser parte. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a iniciar con una noticia interesante. 28 de junio a 10 de julio, vacaciones. ¿Mirá? Así que empezamos por ahí. Bueno, espero que disfruten de la última sesión y Dinora les va a hacer un anuncio interesante ahora, a continuación. Así que Dinora, vale. Bueno, muchas gracias, bienvenidos, buenas noches a todos. El anuncio es el siguiente. Vamos a organizar un conversatorio para el 14 de junio, es lunes, ¿sí? Así que luego los que puedan y los que quieran tendrán que informarlo a través del correo, creo, con la cátedra. Pero la idea de este conversatorio es la siguiente. Primero, por ejemplo, en el chat del miércoles pasado, ¿no? Raquel Martínez, si mal no recuerdo, mencionaba que había trabajado ya con los chiquilines el poemario Ver Llover de Germán Machado. Destacaba uno de los poemas, que yo lo tenía marcadito en el libro, Raquel, pero que no llegué a leerlo y a mencionarlo. Y después en las redes sociales otra gente se comunicó conmigo y me dijo, estoy trabajando espejos.uy, estoy trabajando otros. Entonces, yo creo que acá lo más importante es, pusimos en el centro la cuestión de la literatura juvenil, ¿sí? Y pusimos en el centro la posibilidad de que la literatura juvenil esté en el aula. No estoy diciendo que recién ahora vaya a estar en el aula o de que no hubiera ya estado antes en el aula, al contrario. Entonces, ¿qué tal si nos reunimos en un conversatorio, pero justamente para que cuenten sus experiencias de literatura juvenil en las aulas? Y las experiencias en dos niveles. No para decir, es maravilloso, es divino el libro, ¿no? Como cuando les decimos a los chiquilines, si te gustó, explícame por qué, ¿no? Entonces, es para, bueno, sí, yo quiero participar del conversatorio y me centro en tal autor nacional y en tal libro. Y pueden ser autores y libros que hayamos visto en este ciclo de los 4 encuentros o no. O pueden ser los mismos autores y quizás otros libros, ¿está? Y que cuenten cómo lo trabajaron, qué aspectos se destacaron, qué respuestas tuvieron de los chiquilines, y si tienen testimonios de los chiquilines de trabajos, ¿no? Compartirlos. Entonces, yo lo que pensaba es pasar la posta, es decir, esto se construye con muchas voces, ¿sí? Y a mí me encantaría escucharlos a ustedes. ¿Tá? Entonces, lo que pensábamos era que hagan que manifiesten si pueden, quiénes, ¿no? En ese si pueden va a haber dos niveles, ¿no? Es decir, los que pueden y les interesa, pero no tienen todavía una experiencia para compartir, y los que pueden, les interesa y quieren compartir la experiencia. ¿Tá? Entonces, lo que pensaba hacer era un breve protocolo muy breve, pero concreto en cuanto a cómo marcar la participación, ¿sí? Hacernos un orden, ¿sí? Esto que les estoy diciendo, ¿no? Es decir, qué libro se trabajó, con qué estrategia, con qué enfoque y qué resultados tuvo dentro de ese marco, ¿no? De abordaje en un aula de lengua, ¿no? Y en eso se los voy a mandar por mail a la inspección y a la cátedra, y eso se les va a ustedes
y para que ustedes sepan cuál es el mecanismo de trabajo en ese conversatorio de 19 a 21, ¿tá? Del lunes 14 de junio. Porque creo que es otra manera de dar cierre, ¿no? Y de descubrir, en definitiva quizás, ¿no? Y de compartir experiencias in situ, ¿no? Y bueno, Y esa mira, es, también habíamos la idea hablado, surgió sí, con la respuesta de ustedes también, perdón, sí. no, decía que la idea también es, esto se puede continuar, este Ah, conversatorio sí. puede darse en otros meses también, o sea, puede Ujú, darse continuidad. exacto. Pero la idea es, digamos, apuntalar la práctica reflexiva, Ujú, ¿sí? Y por lo tanto, digo, como estamos en ese nivel de reflexión, a ver, se trata como de objetivar la experiencia, ¿no? O sea, toda la experiencia, la parte subjetiva y todo lo, digamos, lo asociado es valioso, pero lo que interesa acá es obtener insumos que emerjan de esa práctica reflexiva en ujú, el aula, ¿sí? A partir de sus experiencias, ¿sí? Digamos, es una experiencia que apunta a otro nivel, no nos quedamos simplemente con lo vivencial, sino que vamos a darle un toque de otro tipo, un toque como profesional en el sentido, a ver, profesional en el sentido de práctica reflexiva en profesor de lengua sobre el trabajo y lo mismo en relación a los resultados obtenidos, ¿no? Lo testimonial por parte de los alumnos, o sea, testimonios ujú, que apunten al desarrollo de las macrohabilidades o de la competencia comunicativa, en fin, por ese lado vamos, ujú. ¿sí? Y bueno, esto, y bien, y después la otra noticia que quiero agregar, lo adelantamos, pero ya está pensado, aprovechamos esto, lo hacemos al principio por este motivo, porque después muchas personas se retiran antes, es lo siguiente, nosotros en septiembre, en el mes de septiembre, ya tenemos agendada una actividad con Dinora y con Sofía Torre, van a trabajar ejemplificando una actividad de coordinación, se va a realizar, es una actividad que coordinamos con la Expedición de Literatura y la Expedición de Idioma Español para tercer año exclusivamente. Para profesores que tienen tercero de literatura y tercero de idioma español, y se va a ejemplificar, a ver, un trabajo coordinado, se va a trabajar en esa línea de a ver cómo podemos hacer un trabajo coordinado en el área de lengua, manteniendo la especificidad y que esos enfoques sean complementarios, integrados para, eh, para el abordaje interpretativo de un mismo texto. Eso, a ver, por supuesto que lleva un periodo de elaboración que después se van a embarcar Sofía y Dinora, porque la idea también es mostrar una secuencia didáctica de trabajo, que esa secuencia después se va anudar con el trabajo de Uruguay Educa. En fin, esto sería en septiembre, los 4 miércoles de septiembre, y por supuesto que les vamos a comunicar, a ver, más detalles y se va a perfilar mejor el trabajo, ¿sí? Pero de aquí ya vayan viendo que obviamente el cupo va a ser restringido, va a ser la mitad para profesores de literatura que tengan tercero y quieran participar, y la otra mitad para profesores de idioma español que tengan tercero y quieran participar, ¿sí? Bueno, sin más, Dinora, arrancá, porque ya ocupamos Perfecto. bastante. Bien. Bueno, voy a compartir pantalla. Sí. A ver si yo logro hoy. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, 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 se ve se ve, ¿Se se perfecto, ve, ve? se ve. Dinora. Si se Ah, escucha qué bien, bueno. se te ve Vieron bien. que fui avanzando, ¿no? En el último miércoles logro de una compartir pantalla. Esto es un aprendizaje. Y que siga funcionando el micrófono. Bien. En este último encuentro, justamente, era la pregunta, ¿no? ¿Cuándo un libro favorece la reflexión lingüística y la lectura polisémica? Y en este caso me quedaron, porque 3 autores nacionales y 3 autores extranjeros, ¿sí? Y son autores que
algunas de sus obras en las que nos vamos a centrar ahora, y que tiene que ver en cualquiera de ellos con pensar esa reflexión lingüística y esa lectura polisémica, abordando el libro en sus diferentes niveles, es decir, abordando desde el propio texto para el cual está titulado, pero también en relación a todos los paratextos que rodean a ese texto y también todo el marco de lo que es la referencia intertextual permanente en esas historias, tanto a nivel de intertextualidad implícita o explícita. Y desde allí tomarlos como caminos para la reflexión lingüística, pero también para lo que podría ser la reescritura o la formulación de nuevas lecturas o continuación de historias o tomando fragmentos de esos o imágenes y a partir de allí desencadenar escenas que no están contenidas en esos libros, ¿sí? O que se hacen referencia a momentos de la historia, pero que el relato no da cuenta de ellas. En ese sentido de enfoque, en definitiva, de el abordaje de los libros y en ese sentido de la selección de los libros. En cuanto a Ricardo Alcántara está más asociado fundamentalmente en lo que tiene que ver con los libros presentes en las librerías nacionales. Está muy enfocado a la franja de los más pequeños, ¿sí? Puesto que ha escrito mucho para esa franja y porque además se han convertido luego en libros ilustrados con el trabajo de diferentes creadores. Pero tiene también diferentes novelas cortas, nouvelles, destinadas a un público que va entre los 11, los 13 años, ¿sí? Que en este caso vendría bien y sería posible su abordaje en aulas de lengua de entre primero y segundo año. Es un escritor nacional que está radicado en España hace ya prácticamente más de 4 décadas, ¿sí? Es un escritor nacional que ha recibido diferentes obras de él, han recibido reconocimientos y premios en distintos momentos de su trayectoria. Y yo me voy a referir fundamentalmente a Nicasio, que es esta novela corta, porque en ese sentido de por qué elegirlo, en definitiva, por qué estas elecciones de libro nos pueden servir para ir a esa pluralidad de lecturas e ir a centrarnos en lo lingüístico, en cómo está trabajado. Nicasio fue esta novela corta recomendada dentro de los 100 libros que anualmente la Fundación Cuatro Gatos recomienda. Tiene la categoría de premiados y tiene la categoría de recomendados, y en cada una de ellas además categoriza según las etapas etarias de los lectores. Esta es una novela de aprendizaje, es una novela de peregrinaje del personaje y es una novela que instala por momentos escenas surrealistas, ¿sí? Pero no hay aviso previo, no hay construcción previa, ni cambio de narrador, sino que simplemente nosotros vamos acompañando al personaje y ese personaje en el trayecto, en el camino, en el alejamiento que hace de su hogar, va entrando en diferentes niveles de situaciones y en muchas de ellas se trasladan esas situaciones a lo que son instancias surrealistas. Ahora bien, esta novela, cuando se instala en esas situaciones surrealistas, transita por momentos, y acá yo traje 3 ejemplos, en donde si nosotros nos centramos en las expresiones, ¿sí? Tal era su desespero que le cayeron las lágrimas, por ejemplo, o puedo aprender si me dan bien el agua, ¿sí? Los ojos se le fueron tras la chica, esos tipos de construcción lingüística
en donde la combinación de las palabras a mí me está centrando la atención en determinados vocablos que se utilizan, en determinado orden sintáctico que se le da a las expresiones, y que el concepto que se me está trasladando tiene otra forma de ser comunicado en definitiva, y por lo tanto me hace aquello que hablábamos acerca del desvío, ¿no? Me hace centrar en la particularidad de le cayeron las lágrimas, la particularidad de puedo aprender si me dan bien el agua, ¿sí? Ese nivel, ese nuevo nivel de sentido, ¿sí? Cuando analizamos ese condicional, ¿no? Si me dan bien el agua, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la estructura condicional y con todo lo que tiene que ver con el sintagma, el agua, ¿no? En la pluralidad también de irnos a lo simbólico y cómo la unión de los dos términos, del sustantivo por una parte y de el infinitivo, el aprender, el nombre en definitiva del verbo, funcionando también complementariamente, ¿no? Y por el otro lado, los ojos se le fueron tras la chica, ¿no? Ese desdoblarse, pero ese también cobrar, ¿no? Una independencia de esos ojos hacia la chica. Yo traía esos 3 ejemplos, pero también, y esto vale la pena también ponerlo en discusión, porque si vamos a elegir los textos, si vamos a elegir los libros, una de las condiciones, me parece a mí, es que no se quede en ese plano de la referencialidad, ¿no? Que no se quede en solo una vertiente de sentido, que me despegue a otros. Y otra de las características o de los tópicos para qué elegir y cómo elegirlo, es que me cuestione mi accionar, es decir, se me vuelva hacia el presente del lector, ¿no? Es decir, interpele la vivencia del lector en cuanto a el ser con uno mismo y el ser con los otros. Que si bien eso no es, quizás no surge de una expresión lingüística o de cómo el lenguaje está trabajado en lo puntual, ¿sí? Pero sí en la constitución del desvío global que genera una situación surrealista, por ejemplo, ¿sí? Y voy a hacer referencia al capítulo que se llama El reino de las oportunidades. Y Nazario no sabía hacia dónde se encaminaba, andando, andando y andando, llegó hasta el reino de las oportunidades. Ese andando, andando, andando es una fórmula que se repite constantemente en esta historia de aprendizaje, en esta historia de crecimiento, que decide abandonar el hogar, que lo decide abandonar en forma temprana y que a lo largo de ese camino lo que hace es una maduración, ¿sí? Pero también es un descubrirse, y descubrirse en vínculo con los otros y con lo que va encontrando. Entonces, el andando, andando, andando es una expresión que se reitera constantemente, y nosotros vamos andando, andando de un plano a otro y nos va metiendo en escenas surrealistas. Y en este caso, en el reino de las oportunidades, frente a la entrada principal había una cola muy grande de gente que aguardaba. Nazario se sentía muy solo y no tenía nada mejor que hacer, así que se unió al grupo. ¿Quién es el último?, preguntó muy educado, siempre preocupado en caer bien. Vaya tontería, el último eres tú, que acabas de llegar, le respondió el señor que tenía delante. Vale, gracias, respondió él, convencido de que dar con alguien amable era tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. Ese es otro de los elementos que tiene la historia. Incrusta, ¿sí?, en el habla en las secuencias dialógicas de los personajes y en las secuencias que también refieren al pensamiento, expresiones que vienen del refranero popular, ¿sí? A medida que se acercaba a la puerta, Nazario vio que había 2 guardias armados controlando la entrada. Pocos metros después,
Ya dentro del jardín del reino, había una señora muy elegante con una libreta en una mano y un bolígrafo en la otra. Uno a uno recibía a los visitantes y les preguntaba con el mismo tono de voz, ¿qué quieres ser? Quiero ser general del ejército para mandar mucho. A mí lo que me gusta es mandar, respondió uno sin titubear. Coge aquel camino, le indicó la mujer. ¿Tú qué quieres ser? Le preguntó al siguiente. Una persona alegre. Lo que más me apetece es estar siempre feliz, respondió este. Enfermita, para que me mimen y me cuiden, eligió otra. Enfermita, para que me mimen y me cuiden, eligió otra. Coge por aquel camino, le indicó la mujer, mandando a unos y a otros en diferentes direcciones. Cuando le llegó la vez a Nazario, sin dudarlo, dijo rico, quiero comprar todas las tierras que rodean mi casa hasta donde mi vista alcance. Coge aquel camino, le señaló la mujer. Con más miedo que ilusión, Nazario echó a andar. Le costaba creer que en todo aquello hubiese algo de verdad. Y así continúa. En este caso, ¿por qué traigo este pasaje? ¿No? Porque hay deseos, hay posibilidades en el reino de las oportunidades que pueden llamarnos la atención y entonces el desvío, ¿sí? No es solamente a la expresión lingüística y el extrañamiento no está centrado solo en la expresión lingüística, sino en los deseos que tienen determinados personajes. Y desde allí, ¿sí? Salir hacia la polisemia y desde esa polisemia irnos a el cuestionamiento de situaciones cotidianas o de actitudes de vida cotidiana. Y la expresión que dispara y que llama la atención y que golpea en definitiva es, ¿qué quiere ser? Enfermita, para que me mimen y me cuiden. Eligió otra, ¿no? Entonces, el calificativo allí de este enfermita, este diminutivo, ¿sí? Con toda la connotación de lo que siga la explicación, ¿no? Centrarnos en ese tipo de expresiones. Textos que nos posibiliten la reflexión lingüística, pero que además nos posibiliten despegarnos hacia interpelar actitudes de vida, actitudes que vemos o que hemos tenido con objetivos y cómo eso, ¿sí? En definitiva, nos hace ir a esa pluralidad de sentidos y nos hace también reflexionar, ¿no? En esta constante continúa este reino de las oportunidades. Y una de las expresiones que pasa a ser leitmotiv en toda la historia es que él se fue de su casa porque quiere ser rico, porque quiere comprar todos los terrenos que rodean a su casa y quiere comprar todas las tierras que rodean mi casa hasta donde mi vista alcance. ¿Sí? Esa es la meta con la que él sale. Esa es una de las expresiones que ofician de leitmotiv a lo largo de toda la novela. Claro que en determinado momento, cuando regresa, y que regresa porque además es una novela que no da concesiones a la adolescencia, no plantea temas que queden resueltos de buena manera, de una manera positiva. La muerte golpea, el fallecimiento del padre, es decir, no elude temas, ¿sí? dolorosos, no elude temas de remordimiento por no haber estado, ¿sí? Por haberse ido en acto de rebeldía. Hay intertextualmente otros textos puestos en juego, que después más adelante quizás lo vean con la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Solo que acá no está esa connotación, pero sí está el mismo paralelismo que se puede hacer en torno a la actitud de hijo con padre, solo que lo que cambia es el porqué. Entonces, en esta historia, ¿sí?
lo que está planteado justamente es que va a volver al punto de origen, ¿sí? Pero en ese punto de origen, lo que va a lograr cuando vuelve es que cambió la mirada, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquello que él quería, ¿sí? Aquello de ser dueño de todo lo que su vista alcance, resulta que ya era dueño, porque desde el tejado en el que estaba en la casa, el alcance de su mirada, ¿sí? Hacia ese horizonte, hasta ahí se extendía sus propias tierras, las tierras familiares, ¿no? Hasta donde mi vista alcanza, todas estas tierras son mías, celebró, dándose cuenta que todo aquello con lo que había soñado siempre lo había tenido. Y lo que hace es dedicarse a cultivar su huerto y lo que hace es cambiar de gafas, ¿sí? Y este acto de cambiar de gafas, que es un acto referencial en la historia, tiene una carga simbólica, en definitiva, porque todo el peregrinaje que lleva adelante es cuando va cambiando de mirada. A cada vez que va encontrándose con diferentes seres y enfrentándose a diferentes situaciones, unas más realistas, otras más surrealistas, ese camino, en definitiva, es un camino externo, simbólico, que tiene que ver con el camino interno. Y la mirada es el plano más simbólico en donde se da el cambio. Si nosotros lo unimos con los autores y textos que fuimos viendo en estos encuentros, ¿no? Volvemos al punto de la mirada, volvemos al punto del espejo, volvemos al punto de la realidad se construye con la forma en que nosotros la percibimos, y esa percepción que nosotros hacemos tiene que ver con nuestros intereses, con nuestra cultura y con nuestros deseos. Y cuántas veces ese opacar lo que vemos es porque no estamos dando cabal testimonio ni cabal sentido, ¿sí? A lo que es, ¿sí? Y lo que es y lo que representa para nosotros. Entonces, vale la pena acercarse a esta novela de Ricardo Alcántara. No es la línea constante en donde a Ricardo Alcántara se lo asocia más de libros para los más pequeños. Acá hay una novela corta que conjuga realismo y surrealismo, que conjuga niveles simbólicos de varios de los elementos presentes y que da testimonio de poder realizar polisemia a nivel de sentido y también de reflexión lingüística de muchos de esos fragmentos. El otro texto que... y un aspecto que creo que me quedó pendiente. Otro de los caminos para poner en la mesa diferentes variables para la selección de libros y de autores, ¿no? Otro de los caminos es estar atentos a resultados de premios, justamente, ¿no? Por ejemplo, los premios que brinda la Fundación Cuatro Gatos, por ejemplo, los premios que brinda diferentes organismos internacionales, las listas de IBI a nivel de Argentina, por ejemplo, las listas de honor, es decir, diferentes organismos internacionales que reconocen, que hacen selección de textos, que los ordenan, ¿sí? Los recomiendan. Me parece que es uno de los caminos en cuanto a todo el mar que ofrece, en definitiva, ¿sí? El mercado. Bueno, organizarnos de alguna manera para acercarnos, ¿sí? Más directamente a autores y a obras. En el caso de Horacio Cavallo, que es un narrador y poeta nacional que ha recibido diferentes premios a nivel nacional, no solamente por obra para jóvenes y para niños, sino también por obra para adultos. Yo elegí especialmente este, que es el último libro, ¿sí? O por lo menos uno de sus, porque simultáneamente creo que salió otro también al mismo tiempo.
Así que si no es el último, es el penúltimo de los que acaba de sacar Horacio Cavallo. Y este me pareció bien singular y bien motivante en todos los aspectos. Se titula Fábrica de Escalofríos, ¿sí? Es un libro que está troquelado, vieron que está armado como si fuera una libreta de viaje, ¿no? Cuando uno tiene esas libretas para hacer anotaciones, o como los elásticos de las agendas, pero justamente es porque tiene una espiral, ¿sí? Y porque está troquelado, justamente porque están recortados, ¿sí? Cada uno de los niveles que corresponden a un verso y luego a una ilustración, ¿sí? ¿Qué tiene interesante todo esto? Aparte de el buen armado, ¿sí? Y la tapa dura de este libro. Tiene que ver con, y además es un libro que en este momento, en este año 2021, ya fue seleccionado por el Plan Nacional de Lectura de Argentina, para que llegue a las bibliotecas de los diferentes centros educativos de ese país. Así que tenemos a un escritor nacional como Horacio Cavallo, con una ilustradora argentina como es Tati Babini, justamente, y este libro en el 2021 va a estar siendo distribuido en bibliotecas de centros educativos de Argentina. ¿Qué es lo que hace esta fábrica de escalofríos? Está contado en la contratapa, ¿sí? Y es que me remite a un escritor, me remite intertextualmente ya a Raymond Queneau, que en 1961 publicó sus 100 millones de poemas. Un libro y un autor que movilizó mucho en su época en lo que tiene que ver con la propia construcción de la escritura, la propia creación, ¿sí? La propia concepción de la escritura. En aquel momento, Raymond Queneau lo hizo con formato de 10 sonetos, ¿sí? Lo que hace Horacio es distinto, elige construir 2 cuartetos, ¿sí? Poemas en la estructura de 2 cuartetos, rimados, ¿sí? Con rima consonante. Esos 2 cuartetos riman entre sí, pero claro, ¿cómo tienen que funcionar? Tienen que funcionar, porque esa es la idea, ¿no? Es decir, que yo pueda hacer una lectura, la primera lectura como si esto fuera una página completa y no estuviera recortada, pero también las combinatorias, ¿sí? Que yo pueda hacer combinatorias posibles de acuerdo a cómo vaya moviendo esos versos y cada una de esas partecitas de las diferentes historias iniciales. Entonces, ¿qué tenemos acá que es fundamental? El reconocimiento, por una parte, de cómo está estructurado, ¿sí? Está estructurado con un orden que se mantiene siempre en cada uno de esos poemas, que da cuenta, esos poemas, de personajes que son fantásticos, que son absurdos y que pueden despertar el escalofrío, el suspenso en el lector, y por eso lo de fábrica de escalofríos. Lo de fábrica, dando cuenta ya desde el título, si nos centramos en el análisis y en la reflexión lingüística en el título, lo de fábrica tiene que ver con lo de la construcción de la escritura, ¿sí? Lo de el armado, en definitiva, ¿sí? Pieza por pieza de cada uno de estos poemas, ¿sí? Que tiene que estar pensado para el poema mismo, cada uno, pero que a su vez cada uno de esos versos de cada poema pueda ser combinable, ¿sí? Con un verso de cada uno de los otros poemas, ¿sí? Y a su vez ahí se genera otro posible poema, es decir, que la fábrica construye en definitiva una escritura que le pasa la posta al lector, porque el lector va a ir haciendo muchas combinaciones posibles que tienen que ver con lo anunciado
en la contratapa del libro. En esta fábrica de escalofríos, Horacio Cavallo recoge la propuesta de Queneau e incluso consigue ir más allá, porque no hay un poema original a partir del cual se generan todos los demás, sino versos sueltos que nos llevan a jugar con la posibilidad de poemas casi infinitos, porque uno puede empezar a combinar en forma independiente, ¿sí? Entonces, pero ¿qué es lo que, hacia dónde estaría justamente esa reflexión de lo lingüístico, ¿no? Que primero hay un orden, si nosotros nos centramos en los poemas mismos, hay un orden, ¿no? Es decir, primero hay una presentación de ese personaje absurdo o fantástico o estrafalario, ¿sí? Luego hay un situarlo donde vive, que es lo que hace, ¿sí? Ese orden permite a una manera de, si nosotros expusiéramos como en una planilla Excel todas las posibles poemas, todos van a tener siempre un verso que corresponde a lo mismo, presentación, dónde vive, qué es lo que hace, ¿sí? Eso que genera que uno después pueda ir combinando, ¿sí? Versos de los diferentes poemas. Pero también centrarse en cuanto a la reflexión misma lingüística, que en la combinatoria yo tengo que seguir los pronombres, por ejemplo, ¿sí? Yo no puedo combinar un sustantivo con que me marca un verso con otro que en la seguida me marca un pronombre que me marca otro género o me marca, en definitiva, otra persona. Es decir, me marca singular uno y el otro plural, o me marca uno masculino y otro femenino. Entonces, creo que la lectura misma, ¿sí? La lectura que puede ser lineal en una primera instancia y las lecturas posibles de combinatorias ponen en juego ese conocimiento de la lengua como sujetos hablantes, los estudiantes, y ponen en juego precisamente el decir, ah, no, este con este no, este con este, ¿sí? Es decir, el cambio, ¿sí? Porque yo puedo tener en la primera que diga, señoras y señores, vengan a conocer una niña que tiene alas de mariposa, vive en una caverna oscura y silenciosa y come peces crudos a la hora de comer. Su misión en el mundo es volverte aburrido y esperarte en la sombra que proyecta la puerta cuando caiga la noche en la playa desierta de un bocado o de dos, lo sé, te habrá comido. Ese es uno de los poemas. Yo no moví ninguna de las piezas, ¿sí? Pero yo puedo empezar a mover las piezas, ¿sí? Y puedo decir, pebetes y pebetas, hoy ver para creer. Y puedo cambiar. Una bestia que esconde una lengua filosa. Y puedo cambiar al azar. Se esconde en la ladera detrás de cualquier cosa. Y puedo cambiar al azar dos más, ¿sí? Devora pizza vieja dura de morder. Y no estoy siguiendo el orden de los poemas. Su misión en la tierra es que le hayas temido. Y puedo seguir moviendo y no sigo el orden. Y que el miedo más hondo en nada te divierta. Cuando una gran mentira resulte descubierta, va a dejarte en el bosque agotado y perdido. Y toda esa lectura que acabo de hacer, no seguí ninguno de los órdenes. Me pasé más de 3 de unas tarjetas en un verso, más de 4 en otras, una en el otro, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Para que esta lectura se pueda dar, hubo un trabajo previo, ¿sí? De buscar que no hubiera ninguna fisura desde el punto de vista lingüístico que impidiera esta lectura y todas las demás posibles. Entonces, me parece que es un libro que permite, primero que cumple con varios elementos, ¿no? Y de ahí los criterios para cómo seleccionar, que son criterios que uno va construyendo en el andar mismo, ¿sí? Pero que además son criterios que se van complementando con diferentes lecturas teóricas y no teóricas, ¿sí? Entonces, en este momento histórico, ¿sí? Yo creo que
Uno de los criterios tiene que ver con que la obra me amplíe y le amplíe al estudiante su horizonte de lecturas. Que no se quede en la mera referencialidad de una anécdota. Que amplíe su capacidad de ser activo lector en cuanto a la construcción de sentido, en forma implícita y explícita. Que me remita al libro a otros libros y que me remita a otros libros más allá de que esos otros libros tengan que ver o no en forma directa con la literatura destinada a la adolescencia, destinada a los jóvenes, ¿sí? En este caso me está remitiendo a un escritor que hizo un cambio en y generó seguidores y no seguidores, en definitiva, de su obra, pero que movilizó, ¿sí?, la concepción misma de la escritura y la concepción misma de la escritura de poesía y en aquel caso de sonetos. Y por otra parte, también acá lo que me permite es que la reflexión lingüística tenga que estar en forma permanente en los dos niveles, en los niveles de la lectura y en los niveles de si yo me pongo a crear, ¿sí?, de la misma manera en estas posibles combinatorias, ¿sí? Si yo hago mi fábrica, ¿sí?, pero no solamente en esta pluralidad, tengo que ver, ¿sí?, cómo tendría, cómo develo acá, qué es lo que tuvo que tener en cuenta en definitiva Horacio Cavallo, ¿no? Es decir, ¿qué cuidó? Cuidó conjunción de verbos, cuidó concordancia de género, concordancia de número, se centró en los pronombres, atendió esos aspectos para que cambiara y se dieran las combinatorias y no hubiera en ningún momento un ruido, ¿sí?, en en el propio resultado, ¿no? Entonces, es una instancia de desafío, pero es una instancia de desafío que va unida justamente con el propio centrarse en una lectura permanentemente activa, ¿no? Y en una lectura que me incentiva a crear, en definitiva, y me incentiva a despegarme, ¿sí?, de unas imágenes y una creación misma de personajes referenciales, ¿no? Porque a su vez es fábrica y es de escalofríos y son personajes que no nos encontramos habitualmente, ¿sí? Y luego de lo sintáctico vienen las imágenes, las metáforas con las que se define o se da cuenta, en definitiva, del diferencial de esos personajes. Entonces se amplía lo polisémico y se amplía, en definitiva, el despegue de lo denotativo. Ese era Horacio Cavallo, y en este caso la escritora argentina que les comparto, que es Cecilia Pizos, es una escritora que a su vez escribe poesía, escribe narrativa, se dedica a la infancia, también a la adolescencia y a la juventud, ha sido docente de las cátedras de retórica, es licenciada y profesora en letras por la UBA, es decir que también tenemos escritores que no solamente destinan su tiempo y su formación a crear, ¿sí?, sino que también tienen un marco teórico que más tarde o más temprano, más consciente o más inconsciente, pero está puesto en juego a la hora en que trabajan la palabra, ¿sí?, para crear nuevos mundos, ¿sí? Y en el caso del el libro que yo les quiero compartir hoy, tiene una particularidad que es Cartón y Papeles. Es un libro que se editó en forma bilingüe, ¿sí? Este formato lo mantiene el concurso que organiza concursos de cuentos infantiles del Mercosur, la editorial Comunicarte del 2011 en este caso,
Hay una edición, que si mal no recuerdo es del 2008, la edición del libro, en el que el ganador fue un escritor nacional, Sebastián Pedroso. El cuento era Cualquier niño del norte, ¿sí? ¿Y qué pasa? La edición sale de dos maneras, ¿no? Es decir, en aquel caso, la edición del libro de Sebastián salió en formato bilingüe, ¿sí? Ilustrada. En este caso, la edición se hace con los 3 primeros cuentos premiados, ¿sí? Con los 3 premios, y la ilustración es en una ilustradora argentina y una ilustradora brasileña. Por más que es un libro que está, que surge de, que se me cayó un libro, por más que es un concurso que está titulado como Cuentos Infantiles, yo creo que la calidad del texto, ¿no? Cartón y papeles, y lo conciso además, y lo impactante de la narrativa y de cómo está construida, es válido también, ¿no? Para conversarlo con preadolescentes, ¿no? Y en esta particularidad, en este libro, es cuando en algunos casos incide también la ilustración, ¿no? Porque creo que uno de los aspectos que, más allá de el libro álbum como el libro álbum, que es un capítulo aparte, ¿no? Pero cuando los libros son ilustrados y cuando una misma historia se presenta al lector en un mismo soporte, ¿sí? Libro, con 2 interpretaciones distintas, ¿sí? Esas 2 interpretaciones distintas de los ilustradores determinan también y abren niveles de polisemia en el lector, ¿sí? Entonces, creo que eso también a tenerlo en cuenta, ¿no? Y a tenerlo en cuenta en los 2 aspectos, para considerarlo, pero también a tenerlo en cuenta como un elemento de riqueza, en definitiva, en cuanto a la selección, ¿no? Claro que ahí está el otro aspecto, ¿no? Cuando es muy rica la ilustración, ¿sí? Pero es más poética que el texto lingüístico mismo, ¿no? Y entonces ahí la lectura previa, ¿no? De el mediador, ¿no? Es decir, de nosotros, ¿no? Y no con ánimo de descartarlo, sino con ánimo de pensar la estrategia para que ellos se den cuenta de eso, ¿no? Porque a veces también podemos hacer el énfasis en lo lingüístico, ¿sí? Me parece a mí, hacer el énfasis en lo lingüístico dando cuenta de que se quedó en lo denotativo, ¿sí? Y que en esos aspectos, ¿sí? Pierde la historia, ¿no? Pero creo que tanto la reflexión lingüística como de aquellos fragmentos que te despegan y que te hacen salirse y provocar aquel extrañamiento del que hablaba Jacobson, como cuando te produce extrañamiento que en un libro que contiene obra literaria, ¿sí? No te brinde más a través de la palabra que lo que está en la expresión prosaica, ¿no? Creo que eso también me parece que es un camino, porque lo importante es que se den el descubrimiento del diálogo con las obras, ¿no? Y a veces, quizás, en el interjuego o en poner en diálogo, a su vez, obras que o tocan los mismos temas o se pueden generar vínculos, y quizás en el vínculo, ¿sí? Solo en el establecer ese vínculo, es cuando el otro se vuelve consciente, ¿no? El lector se hace consciente de
cómo cambia, ¿no?, una expresión, un mismo tópico expresado de una o de otra manera, y cómo ese cambio afecta a mi comprensión y mi emoción, ¿no? Los dos niveles que se dan en forma conjunta al momento de leer. Entonces, Cartón y Papeles, que es un texto breve, ¿qué es lo que tiene de particular, o por lo menos de algunos aspectos para centrar en lo particular? Uno, como dice allí, ¿no?, se utilizan sobrenombres, artículos que anteceden nombres propios, palabras que forman parte de la jerga de la calle. Es decir, está muy centrado en ese aspecto porque tiene que ver con un contexto social y económico del cual forma parte Mayra, que es la protagonista, que lo que hace es justamente lo que llaman en Argentina cartoneros, ¿sí? Su familia, ella es cartonera, ¿sí? Y a partir de allí, el vínculo, y ya de entrada nomás en el texto, a partir de allí el vínculo con la biblioteca, y a partir de allí el vínculo con los libros. El texto dice: todas las mañanas Mayra sale con su carro, junta cartones, latas, botellas, camina por las calles de su barrio hasta la gran ciudad. En el límite, donde terminan las casas de chapa y ladrillo enchastrado y empiezan a verse los cuerpos de los edificios, Mayra se detiene. En una casita amarilla con dibujos que no es del barrio ni de la ciudad, viven los libros. En este marco, de esta manera es cuando ya comienza a situarnos, y eso es otra de las particularidades de cómo seleccionar los libros. Bueno, en este caso una narración en la que desde lo referencial ya va unido con el plano de la lectura puesto en juego, y la vinculación de uno y otro mundo lo hace la vivencia de la propia protagonista. Esa expresión, ¿no? Camina por las calles de su barrio hasta la gran ciudad, en el límite, donde terminan las casas de chapa y ladrillo enchastrado y empiezan a verse los cuerpos de los edificios. Ya esa expresión, ¿no?, ya el centrarnos en esa imagen, los cuerpos de los edificios, ¿no? Y luego, en una casita amarilla con dibujos que no es del barrio ni de la ciudad, viven los libros. Esa expresión, viven los libros, va a cobrar sentido permanentemente, ¿sí?, a lo largo de toda la historia. Y va a cobrar sentido permanentemente a lo largo de toda la historia porque Liliana los cuida. Los chicos pueden entrar y curiosear por los estantes que son como calles. En los libros vive gente, piensa Mayra, mientras pasa las páginas. Lo importante además es que esa expresión, vive en los libros vive gente, ¿sí?, donde están ubicados son como calles. Es decir, está el tema de lo social, está el tema de las condicionantes socioeconómicas, pero no está mostrado a nivel de lo que puede ser catalogado de un panfleto, ¿sí?, sino que está puesto en juego desde la mirada centrada en esta niña. Y en esta niña que desde el comienzo ya dio una pista acerca de mientras pasa las páginas, ¿sí? Porque hacia el final de la historia va a señalar justamente es que en los libros pasan tantas aventuras, ¿no? ¿Por qué te gustan los libros? Bueno, porque pasan tantas aventuras en esos libros, ¿no? Es decir, ¿me lees cómo se llama este?, le pide Mayra, ¿sí?, con cara feliz a la bibliotecaria. Es decir, los temas de la percepción del entorno de acuerdo a las experiencias de cada uno, los temas de la educación, la alfabetización o no, según los sectores, los temas de la fantasía y la posibilidad de acceder a pensar en otra realidad ajena a la condicionante, ¿sí?, están en juego. Y la visión, ¿sí?, de la función que puede dar el libro, la promotora de lectura y justamente el lugar donde viven esos libros. Aquello que señalaba Gianni Rodari de
la lengua para todos, ¿no? Me parece un bello lema de signo democrático. No para que todos sean artistas, decía Jenny Rodari, sino para que nadie sea esclavo, ¿no? Y acá esa concepción está puesta en juego, ¿no? Porque está puesta en juego desde el punto de vista de, en el entramado del texto, con lo que le sucede a Mayra, ¿sí? Y lo que ella interpretó y comprendió que le sucedía a la princesa, pasando las páginas, ¿sí? Y además está la intertextualidad implícita de otros cuentos, de textos, de cuentos del folclore, que tienen que ver, pero que se cuelan, ¿sí? En el diario vivir de una niña cartonera, ¿sí? En ella, por ejemplo, en invierno en la biblioteca hay mate cocido caliente y un libro abierto, a veces pedacitos de chocolate. En verano también hay un libro abierto y además el ventilador que sopla sobre las caras transpiradas. Un día, Mayra llora, tiene que irse. Lo de siempre, latas, botellas, cartones. Este es otro de los leitmotiv que está a lo largo ¿sí? De la historia y que contrasta con ese llanto por tener que dejar, ¿sí? El ámbito donde viven los libros. Lo de siempre. A Mayra le parece que la princesa del libro que eligió le dice, no me abandones, y le tira sus bracitos. Pobre princesa, está encerrada en una torre. Ese diálogo, ese diálogo y esa construcción lingüística de centrarnos allí, es también las valoraciones, como en esas pocas líneas, las valoraciones de dos entornos sociales totalmente distintos, uno además real, el otro en la ficción, pero cuando la ficción es sentida empáticamente, ¿sí? Y es ponerse en el lugar de ese otro solitario y cómo él logra a través de la lectura, esta niña, ¿sí? Despegarse por un momento de su realidad, pero también juzgar y hacer valoraciones acerca de la realidad de esa princesa. Y luego Liliana, la bibliotecóloga, le dice, podés llevarte el libro, pero no tengo plata, dice ella. Acá no se venden los libros, se prestan. Podés llevar un libro y tenerlo por un tiempo, y luego lo traes a su lugar. Así otros nenes también lo leen. Prestar es como compartir. Mayra se va con el libro. Mientras empuja su carrito, siente cómo late contra el suyo el corazón de la princesa. Esas expresiones, ese giro lingüístico, ¿sí? De unir, es decir, y cómo ese giro lingüístico, mientras empuja su carrito, siente cómo late contra el suyo el corazón de la princesa. Esa transformar en realidad, ¿sí? Y realidad a nivel sensorial, además, de cómo la vive la niña, la empatía que sintió por la historia de la princesa, es un centrarnos, ¿sí? En lo diferencial, en definitiva, de ese armado de la historia. Y a su vez lo que sigue. Cuando al llegar al potrero, sobre todo, los dos corazones juntos, sobre todo cuando al llegar al potrero de la vía se acerca el ogro, ¿no? Es decir, la figura del narrador externo en ese conocer absolutamente todos los niveles, ¿sí? de la protagonista, tanto lo que dice, lo que hace, como lo que siente en lo más profundo, en definitiva, de su ser, ¿sí? Pero también en esa visión externa de utilizar terminología que tiene que ver con la constitución semántica de otras historias que forman parte de los cuentos tradicionales, que forman parte de un folclore que es universal, y que acá se ponen en juego y se vuelven presentes y se reactivan historias, ¿sí? Porque el ogro, Mayra, ¿qué traes ahí? Le grita el gorrita. Nada, nada, se apura a decir Mayra. Dámelo, a ver,
forcejean hasta que el gorrita gana. Ah, es un cacho de cartón y papeles. Chao, a mi carro. Los chicos como vos trabajan para los grandes como yo. Mayra se calla. Sabe que no puede contra el grandote. En cambio, decide seguirlo. No va a abandonar a la princesa. Esta historia, ya justamente ahí, sin hacer, como dije, ¿no? Sin hacer bajada de línea, ¿sí? Trata el tema, aspectos de la complejidad social, económica, de diferentes sectores de la población y los pone en juego, ¿sí? De una manera artística, y en ese juego de una manera artística establece, conduce, es decir, el narrador que construye el narratario, ¿no? Construye al lector porque las pistas están dadas, hay que detenerse en las pistas. La categoría ogro, ¿sí? Viene, ya se formó en un imaginario colectivo. Formamos parte de una referencia cultural. Ese sustantivo que de repente se instala del libro y pasa a el ámbito de la realidad y de ese presente que transita Mayra, ¿sí? Pero resulta que, a su vez, ese ogro, con todo su campo semántico y con toda su simbología, resulta que pasa a volverse individual, ¿sí? Y presente en el gorrita, ¿sí? El gorrita que está, además, catalogado con mayúscula, es decir, que a su vez el gorrita, que tiene que ver con, pasa a ser su identidad, ¿sí? Y ese que pasa a ser su identidad a través de el gorrita, de la expresión, también tiene un lugar, ¿sí? Jerárquico, que él mismo se autodenomina y se identifica cuando él señala: los chicos como vos trabajan para los grandes como yo, ¿sí? Entonces, ¿cómo? A través de una historia sumamente ágil, además, breve, concreta, ¿sí? Pero ágil en el armado, resulta que esa misma agilidad también me va llevando como lector permanentemente. Estamos en la historia de Mayra y ese libro, pero resulta que ella la vivencia también desde los parámetros, desde las categorías y desde las terminologías de la historia que lee y su empatía con la princesa y con lo que descubrió en esa historia. Entonces, no es que se delimita realidad y fantasía en la lectura, sino que se mezclan, ¿sí? Entonces, vale la pena acercarse a esta historia. Es una puntual, vale la pena acercarse a muchas de otras historias de los diferentes escritores de los que hemos hablado en este ciclo. Yo elegí algunos particularmente, como sigo sosteniendo que somos constructores de antologías, ¿sí? Y también, como yo les explicaba, el hecho de que esté acompañado de dos formas de ilustración, que son dos interpretaciones, porque el ilustrador es un interpretante, es decir, es el primero que interpreta, en definitiva, la historia, y a partir de ese momento genera otro texto polisémico, ¿sí? Que constituye y forma parte de la lectura inicial del texto lingüístico, ¿sí? Que tiene el lector, ¿sí? Entonces, no podemos tampoco desconocerlo por momentos, ¿no? Si vamos con el libro al aula en ese formato, ¿no? También en algunos casos hay mucho más cuando planes de lectura, como por ejemplo en el caso de Argentina, han generado libros que reúnen antologías de textos de sus diferentes escritores. Bueno, en muchos casos esas antologías están en la web, uno puede acceder a los PDF y entonces el texto está sin las ilustraciones. Pero en este caso, por ejemplo, esa escena
en la primera ilustración, que es la de Virginia Piñón, ¿sí? Cuando nos vamos a la ilustración de la brasileña, que es Anabela López, esa misma escena está planteada de diferente manera, ¿no? Entonces, no es menor, justamente, ¿no? Observar cómo cambia, en definitiva, ¿no? Y cómo se vuelve más, inclusive hasta más surrealista, ¿sí? Si se quiere, porque va a un plano más simbólico, la figura de el gorrita, ¿no? Mientras que en la ilustración de Virginia Piñón es en un plano mucho más realista la ilustración, ¿no? Pero en cualquiera de las dos hay niveles que trascienden lo expuesto solamente en lo lingüístico, ¿no? Y por lo tanto, suma, ¿no? Es decir, multiplica la polisemia, ¿no? Entonces, en ese caso, por el lado de Cecilia Pisos. Por el lado de otra escritora latinoamericana, que es Yolanda Reyes, y en este caso un cuento que fue premiado y que además es uno de los que más marcó su trayectoria, ¿no? Y que da título a todo el volumen de cuentos, que es El terror de sexto B, que quizás podría ser interesante para trabajarlo en un primer año de ciclo básico, pero también es un texto que puede ser un aspecto de él, que es el aula de los recursos didácticos, ¿sí? Que aparece en la historia además marcado con un cartelito que lo denomina y es a donde van los docentes en la institución educativa a buscar los diferentes recursos didácticos. Ese tramo, esa descripción, funciona como una alegoría, ¿sí? Funciona como una alegoría de la educación que podemos decir tradicional o la educación en donde no se sabe qué hacer con el estudiante díscolo, ¿no? Porque de ese estudiante díscolo es del que habla el terror de sexto B. Esta escritora Yolanda Reyes, además, es no solamente se dedica a la escritura, sino también a la docencia. Tiene todo un proyecto de promoción de lectura y de mediación de lectura en Colombia que se llama Espantapájaros. Es interesante, ustedes lo pueden buscar en la web. Es interesante además cómo ella encara la mediación, la promoción y cómo ha construido también teoría al respecto, porque entonces es ver al escritor no solamente como creador, sino también como promotor y como poniéndose justamente desde el lugar de la educación, ¿no? En ese ámbito del cual viene, ¿no? Y en el cual ha trabajado. Son varios los libros que ella tiene que han sido recomendados, que han sido premiados. Acá, en este caso, les dejo, porque acá justamente en esta ficha, en esta pequeñísima ficha, ¿no? de Yolanda Reyes, que es mucho más lo que hay para hablar de ella, están varios de las categorías de premios a las que yo les hacía referencia antes, ¿no? Es decir, el premio de la Fundación Cuatro Gatos, la lista de honor de Way Ravens, de la Biblioteca de Juventud de Múnich, el premio de Fundalectura de Colombia. Es decir, hay diferentes premios que han mantenido una trayectoria durante años sostenida con diversos jurados, con formación y con experiencia en cuanto a la literatura, tanto infantil como juvenil, que cuando emiten, ¿no?, sus listados o los resultados de los premios y de los concursos, bueno, es una forma de estar atento y ver cómo se está moviendo ese ambiente, ¿no? Y que después va a redundar en la publicación, pero que por lo menos
de todo lo que se publica, hay algunos que son resultados de haber pasado por la lectura profesional interdisciplinaria, ¿no? Que brindan también en las reseñas que se hacen o en los comentarios que se hacen en las actas o en las reseñas de las elecciones, brindan también una idea acerca de los valores literarios, ¿no? de esas obras. En este caso, ¿sí? El terror de Sexto B, que es título de un cuento que forma parte luego de ser el título de todo el libro de cuentos, tiene una voz ficcional que es la de un niño que contará las historias que le narraron alumnos y que son historias que no son las que más están en boca de los adultos y no son las historias más reconocidas o valoradas por los adultos. A su vez, el título es el apodo del protagonista, que es Sergio, pero el terror de Sexto B, ¿sí? Ya esa construcción lingüística de pasar a denominar a Sergio de esa manera, lo lleva a autoconvencerse de esa situación, lo lleva a, me remite a lo que los docentes, cómo califican o cómo sienten o cómo perciben a ese díscolo, a ese alumno que no encaja en el deber ser, ¿sí? Y por eso yo les decía que más allá de que hable de sexto B, más allá de que nosotros lo asociemos sexto con sexto de primaria, ¿verdad? La descripción que se hace en el texto del espacio de los recursos didácticos, por sí misma y en forma independiente en la propia descripción y en función de la historia misma, funciona como una alegoría de esa escuela tradicional, ese sistema educativo que tiene un modelo de estudiante para el cual construye su práctica y que en ese marco, cuando aparecen personajes diversos, diferentes, que no condicen con lo que se espera del ser del estudiante, esas prácticas están enmohecidas, esas prácticas están cargadas de polvo, esas prácticas dan sensación de agobio. Todos esos elementos cuando uno ingresa al espacio titulado con el cartelito en la puerta de la sala de recursos didácticos, ¿no? Entonces, no, ya lo dije, no soy afín a la lectura autobiográfica, la lectura biográfica, la lectura de contexto biográfico. Me enfoco mucho más para lo estructuralista y para lo semiótico, pero acá no podemos olvidar que quien escribe además es docente y en muchos casos el cuento no es solamente para la lectura de los preadolescentes, los adolescentes, sino que también en ese aspecto simbólico es también una lectura para nosotros, ¿no? El discurso del narrador integra el narratario y en este caso también con esas marcas lingüísticas, porque permanentemente desde el inicio mismo, ¿sí? Desde el comienzo mismo de la historia, el lector es interpelado. Hace una semana yo era un tipo común y corriente, digamos que sin problemas, porque tener matrícula condicional y el año prácticamente perdido no son problemas graves. Ahora sí estoy metido en un lío y tengo que contárselo a alguien porque ya no puedo cargar más con este cassette prendido en la cabeza dándome vueltas día y noche. Primero que todo, me presento. En esta línea, ¿sí? En esta línea de vínculo y de narración directa con el lector es que se construye todo el cuento, el terror de Sexto B.
desde esa imagen además que pasa a ser su apodo, ¿no? Desde esa metáfora, y desde esa metáfora que está presente en la misma el mundo adulto, ¿no? Está marcado el pronombre ustedes, que son nosotros directamente los destinatarios, las oraciones interrogativas, el imperativo permanente, ¿sí? En cuanto a qué es lo que esperaría, qué es lo que la idea, ¿no? que brindaría y ese diálogo impuesto, en definitiva, directo con el lector. Y así se construye y así se nos interpela. Entonces, una historia que tiene más de una capa de lectura, algunas que tienen que ver con el mundo adulto directamente, ¿sí? Y en otros aspectos, momentos que dan cuenta para la reflexión en algunos niveles, que vuelven también sobre lo lingüístico. Por momentos dice, ver y decir, no había ya es una cosa, lo que había ya es una cosa. Respirar ese olor a formol mezclado con moho es otra muy diferente. Ver y decir lo que había ya es una cosa. Respirar ese olor a formol mezclado con moho es otra muy diferente. El aire empezó a faltarme y me sentí mareado. En todas estas expresiones dan cuenta justamente de su vivencia, el impacto y esa relación con los espacios y con los espacios que tienen que ver con lo didáctico. Y por ejemplo, hacia el final de un párrafo, cuando me oí con esas palabras en la cabeza, listo para usar en la clase de anatomía, como todo ese montón de huesos. Cuando me oí con esas palabras entre la cabeza, creí que ya había empezado a delirar, pero luego lo pensé mejor y me dije a mí mismo, reacciona, imbécil, no es para tanto. Esa mezcla, ¿sí? de niveles que tienen que ver con, porque como justamente están en la primera persona, esos niveles en cuanto a la propia reflexión que hay pensamiento y luego, ¿sí? a nivel de dicho, ¿no? Para consigo mismo. Vale la pena acercarse a la obra de Yolanda Reyes, vale la pena acercarse a sus concepciones acerca de la mediación de lectura y vale la pena a su vez porque y ahí sigo insistiendo en cuanto a los valores de la intertextualidad, ¿no? Acá hay posibles lecturas en conjunto, de diálogo, ¿no? Con Matilda, de Roald Dahl, y con Barba Azul, de Charles Perrault. Es decir, tanto con un cuento clásico, ¿verdad? Con los autores que formaron parte del armado y de la recogida de historias del saber popular, como es Charles Perrault, pero también con un escritor como Roald Dahl, que es uno de los más transgresores, si se quiere, en materia de conformación lingüística de la estructura de escritura, pero también en lo que tiene que ver con las temáticas y con su visión de la infancia, además, ¿no? Entonces, estas dos líneas intertextuales a lo largo de El terror de sexto B como cuento están puestas en juego, ¿sí? Y a su vez, ese ponerlas en juego nos permitiría, ¿sí? Redimensionar, ¿sí? a esos textos implícitos, ¿sí? Contrastarlos con el terror de sexto B y redimensionar los tópicos comunes, ¿no? En la visión de la sala de material didáctico como alegoría y en la necesidad de que el diverso, el diferente, el discriminado, el que no sé en qué lugar ubicarte, ¿no? O cómo manejarme contigo, necesita, y por eso la construcción narrativa en primera persona, necesita de un otro que escuche, ¿no?
la forma de narrar la historia de esta manera me lleva a que me instala como lector ese rol de confidente, ¿no? Y ese rol de me lo está contando a mí, ¿sí? En confianza y yo paso a ser un intermediario, ¿no? Un intermediario con el terror de sexto B, con Sergio, que queda diluida su identidad, ¿no? Y ahí centrarnos en el apodo, en esa metáfora del apodo que me lleva a dos niveles, a que Sergio se diluye y por lo tanto toda la identidad de Sergio se reduce a un aspecto y esa reducción del aspecto se reduce a una óptica externa, colectiva, externa, que lo rotula y en esa historia que me cuenta en primera persona a mi lector, me cuenta, me confía, pero a su vez, ¿sí? Me pone en el lugar, en definitiva, de yo, lector, en mi vivencia y actualizando la historia al presente en el que esté, cómo me muevo con otros terrores de sexto B o con otros terrores D, ¿no? Entonces, me parece interesante el texto, me parece interesante la forma de escritura de Yolanda Reyes y me parece interesante porque vuelve a construir diferentes capas de sentido que no son solamente de interpelación a el mundo del lector de la misma edad, ¿sí? Sino también al lector adulto y al lector adulto profesional de la educación, además, ¿no? Siguiendo con la línea de los tres autores extranjeros, ¿sí? Nos volvemos a Argentina y nos centramos en Silvia Juher, ¿sí? Otra escritora que ha recibido muchos premios y en diferentes países y a su vez en distintos momentos de su obra, ¿sí? Y que también tiene que ver con la docencia y que eso evidentemente también puede influir, ¿no? En algunos está más claro quizás, en otros menos, pero no está solamente vinculada a los jóvenes a través de la obra escrita literaria y de ir al encuentro de los lectores jóvenes de su obra, sino que también está vinculada a ellos a través del rol en el aula, ¿no? En este caso, la novela que les recomiendo es La Cámara Oculta, ¿sí? La novela La Cámara Oculta es todo un tema, ¿no? Que ahora quizás poniéndolo en el plano de cómo la imagen incide, ¿no? En las redes sociales también, ¿no? Y de cómo las redes sociales son, en definitiva, también un espacio en el que cada uno muestra, ¿no? Se muestra, ¿sí? Muestra lo que hace, pero fundamentalmente se muestra, ¿no? Algunos con objetivos específicos y otros simplemente para dar cuenta imagen a imagen de casi las 24 horas, ¿no? En este caso, se podría hacer una reactualización, en definitiva, ¿no? de la vigencia, porque acá lo que está es en el hecho de los castings para los programas televisivos, ¿no? Disculpen que ahí los programas televisivos le puse mayúscula a los, y en realidad tendría que ser minúscula. Discúlpenme. Esos programas televisivos además
protagonizados por niños, y cuando es el mundo adulto, ¿sí?, el que determina los intereses y lo que se le vuelve necesidad a el niño o el adolescente, cuando en realidad la necesidad no surgió de ellos. Acá lo interesante de esta novela es que la narración está en tercera persona, ¿sí?, pero relata los hechos a través de lo que piensan los personajes. Entonces, hay un juego entre tres personajes que son fundamentales, y el narrador externo lo hace desde los pensamientos de estos tres y va alternando. Pero no solamente va alternando, sino que además hay varios saltos en el tiempo, ¿sí? Entonces el lector tiene que ir desmadejando, ¿sí?, e ir uniendo, si fuéramos a la metáfora de esa madeja, ir uniendo, ¿sí?, cabos, ¿sí?, ir uniendo lanas, ¿sí?, identificadas, iguales, ¿sí?, a medida que va avanzando en esa lectura, ¿sí? Esto también permite, y eso creo que es uno también de los valores, en definitiva, los valores no desde el punto de vista de lo axiológico moral, ¿no? Los valores, digo, desde el punto de vista de la riqueza artística, ¿no?, de la historia. Que el juego armado de cómo yo cuento, ¿no?, yo cómo armo el relato, y cómo voy armando pedazo a pedazo, en definitiva, un orden temporal que lo tiene que reconstruir el lector, me permite también, porque como no es un narrador en tercera, es un narrador que está en tercera persona, pero que está desde el pensamiento de tres personajes distintos. Entonces, logra saber, ¿sí?, temas que tienen que ver con la adolescencia y que están muy marcados con inquietudes de los adolescentes, como son los que están planteados allí, ¿no? Entonces, no es ni puesto desde un lugar de sentencia, ¿sí?, ni viene como reflexión por fuera, ni es solamente desde una voz narrativa externa, sino que es desde el pensamiento más íntimo de esos tres personajes, porque a manera de poder abrir, en definitiva, cualquiera de esas tres cabezas y de esos tres corazones, el narrador se inmiscuye y sabe lo que verdaderamente sienten, desean y piensan estos personajes. Entonces, a su vez, la etapa etaria de la protagonista, ¿sí?, marca también, ¿no?, ese pasaje de infancia a adolescencia, y que tiene que ver con decisiones que toma, ¿sí? Decisiones que toma en relación con su hermano, ¿sí? Decisiones que toma en relación con lo que espera su madre hacer con su hermano, y por eso emprende viaje, ¿no? Es también un viaje externo que es siempre, ¿no?, es decir, lo mismo que plantea Joseph Campbell, ¿no?, es decir, ese viaje interno, pero a su vez también esa cámara oculta que oficia de metáfora, en definitiva, de título, que también tiene que ver con la metáfora hacia la voz narrativa, y que también tiene que ver acerca de las verdaderas intenciones de esta joven, ¿sí?, y la verdadera historia familiar, ¿sí?, que el lector la tiene que ir reconstruyendo, ¿sí?, a lo largo de la lectura, y no puede no dejar de reconstruirla y no ser partícipe en esa reconstrucción. En uno de los fragmentos dice: nada en su manera de mirar la cámara revela los padecimientos a los que se ve sometida cuando el aire le falta en el pecho,
Cuando la respiración se le llena de arena, el corazón se desboca y la sólida memoria con la que retiene sus libretos se evapora entre los calmantes o los agitados intervalos de una grabación. Ya la propia, el armado de puntuación y la propia estructura sintáctica de esta pequeña expresión tomada de la novela, nos da cuenta justamente de el accionar del narrador, ¿sí?, a manera justamente de cámara que traspasa lo que sería la apariencia, es decir, traspasa lo que estarían viendo todos, ¿sí?, y se centra justamente en ese proceso interno que vive la protagonista, ¿no? Nada en su manera de mirar la cámara revela los padecimientos a los que se ve sometida cuando el aire le falta en el pecho. No es menor que no haya desde nada hasta pecho ningún signo de puntuación. Que no lo haya tiene que ver con esa propia, dar cuenta de esa idea, ¿sí?, de lo que está oculto y lo que sigue andando en definitiva, ¿sí?, a pesar de lo doloroso. Lo mismo ocurre con lo que sigue, ¿no? Cuando la respiración se le llena de arena, el corazón se desboca, ¿sí? Y la sólida memoria con la que retiene sus libretos se evapora entre los calmantes o los agitados intervalos de una grabación. Y además, en esa expresión, las imágenes, ¿no? Es decir, cuando la respiración se le llena de arena, el corazón se desboca, ¿no? Esas dos imágenes, ¿no?, la potencia de esas dos imágenes en el contexto, a su vez, de esa sensación, ¿no?, de agobio permanente, ¿no?, y de ese estar en un lugar y en un rol que nunca fue el deseado, ¿sí? Entonces, el centrarnos en ese tipo de expresiones que en todo el accionar lingüístico, ¿no?, nos provocan el mirar, ¿no?, nos provocan el atender esas estructuras, pero a su vez esas estructuras cómo funcionan, ¿no?, a la hora de lo macro de la novela, que tiene que ver con esa cámara oculta, metáfora del título, porque la voz del narrador y a lo que accede el narrador, ¿sí?, oficia como cámara oculta, ¿sí?, en paralelo a la cámara que filma lo construido por Tamara en su rol de protagonista, ¿no?, de los diferentes programas, ¿no? Es decir, ese juego, ¿no?, de apariencia y de esencia que se construye en toda la novela, que se construye desde la metáfora del título, que se construye con la voz narrativa elegida, ¿sí?, y que esa voz narrativa, a su vez, desde el punto de vista de la reflexión lingüística, pone en juego también, ¿no?, cómo están las marcas de cada uno de esos personajes, de los que conocemos sus pensamientos, cómo están señaladas en esas marcas lingüísticas, ¿no? Y sumado a eso, las imágenes propiamente poéticas, ¿no? El otro aspecto que tiene para resaltar la cámara oculta como novela son las analepsis y las prolepsis, es decir, una escena del pasado que rompe la secuencia cronológica y por otra parte la anticipación de una escena posterior. Y en ese juego es que va y viene la novela, ¿sí? Y por eso es que el lector, en este caso, será sumamente activo, ¿sí?, porque tiene que desandar la madeja, ¿sí?,
y empezar a separar, ¿no? Y categorizar para entender motivos de viaje, para entender motivos de alejamiento del padre, para entender lo que no quiere la protagonista que le suceda a su hermano y que a ella sí le sucedió ya por esos intereses de la madre, ¿no? Entonces, esas alteraciones, esos cambios temporales que reconstruyen por un momento la expresión psicológica y por otro momento que nos involucran directamente a nosotros lectores, porque nosotros tenemos que generar la hipótesis, ¿sí? Es decir, teorizar, hipotetizar hacia el futuro de la historia y nos vuelve permanentemente partícipes, ¿no? Entonces, estamos interpelados en forma constante por ese tipo de construcción, ¿no? Del marco de la historia, con una temática que se bifurca en subtemas, ¿no? Pero que tienen que ver con la propia edad de la protagonista, con las edades de para quienes, ¿no? Estaría más cercana, si se quiere utilizar esa expresión, este tipo de novela, ¿no? En este caso de Silvia Juger. No es la única, hay varias novelas de Silvia Juger que vale la pena acercarse a ellas y un sentido del enfoque, ¿no? Del personaje que se centra en sí mismo, del personaje que reflexiona acerca de lo que le sucede, del uso de los verbos que dan cuenta de esa introspección, de un presente que se reactualiza en forma permanente, ¿sí? Que son diferentes elementos que en definitiva conviven en forma sintética, ¿sí? Y sinérgica, en definitiva, en la historia, y que permanentemente nos ponen en una situación de constructores, ¿sí? Del relato también, ¿no? Entonces, esta novela creo que es una de las es una de las de Silvia Juger que tiene riqueza, no solamente desde el punto de vista de la expresión lingüística, sino del armado mismo del material verbal, en definitiva, ¿sí? Para poner ojo en esa, para poner foco, para poner mirada, ¿no? Tomando también el mismo campo semántico de la focalización a través de la cámara, ¿no? Hacer foco también en esta novela. Ya para el final, yo no quería dejar de trabajar a Helen Velando. Es una de las escritoras nacionales que tiene más obra publicada, ¿sí? Y que ha transitado también por las diferentes edades, ¿no? Ha transitado desde libros para los más pequeños hasta diferentes niveles de edades de jóvenes, ¿no? Para los preadolescentes, para los adolescentes. Ha recibido premios a nivel nacional, ha recibido Bartolomé Hidalgo, ha recibido premios del MEC, y a su vez combina, porque ella no es solamente escritora, ¿no? Es actriz, titiritera, directora teatral, cantante. Es decir, que ha transitado por diferentes áreas del arte que en mayor o menor medida se plasman en su obra, ¿sí? En mayor o menor medida hay algunos tópicos, ¿sí? Que se desarrollan en su novela. Hay una en particular que es La trapecista,
que La trapecista solitaria, que fue premio Bartolomé Hidalgo, si mal no recuerdo, en el 2019, y que es una prosa por momentos con descripciones y con niveles de sutileza de prosa poética, y que vale la pena acercarse a ella también. Y allí ella conjuga más de un tópico que ya desarrolló en otras historias, y que viene el nombre del grupo de blues y pop que se llamaba La Trapecista, del cual ella era cantante y compositora. En este caso, yo la novela que elegí es Vandalia, porque es una novela de ciencia ficción que genera Helen. Y es una novela de ciencia ficción que nos permite irnos, ¿sí?, a la ciencia ficción conceptualmente, nos permite irnos a otros libros, a otros autores por fuera de la literatura nacional. Es una novela que ella transita por tres niveles de paratextos. Epígrafes, en los cuales cita obras, y es bueno ir a esos autores, porque esas frases que toma de esas obras, luego en la novela cobran sentido. Entonces, el otro nivel de reflexión lingüística es justamente el poner en diálogo lo semántico, ¿sí?, y la pluralidad, ¿sí?, de otras voces, ¿sí?, de otros constructores. Luego lo que hace también es generar un glosario, ¿sí?, al final del libro. El libro es la novela, luego tiene un glosario con toda la terminología que está en la novela, ¿sí?, que es propia de la novela, de lugares, de personajes, y luego tiene un listado de fuentes consultadas, ¿sí? Y esto no me parece menor, porque tiene que ver, en este caso, con dónde leyó, ¿sí?, para dar cuenta de la creación de un mundo a nivel de la ciencia ficción y de incursionar en la ciencia ficción. Entonces, el otro aspecto que me pareció interesante también es que la misión, ¿no?, es sanar la enfermedad del olvido presente en los humanos, ¿no? Y ese tópico, el tópico del olvido, que tiene como contracara, ¿no?, el tópico de la memoria, ¿no?, me parece interesante justamente también que esté presente en una novela que está toda enmarcada en el marco de la ciencia ficción, no valga la redundancia. En este caso, a su vez, es interesante que la voz narrativa acá tiene tres niveles, ¿sí? Vandalia es la nave, como si fuera la nave nodriza, ¿no? Es decir, es la nave protagonista. La nave, ¿sí?, es una de las voces, que funciona a manera de monólogo interior, ¿sí? Esa es una de las voces, y el destinatario somos todos nosotros. Es decir, Vandalia, la propia nave, nos cuenta la historia. A su vez, Vandalia también tiene otro nivel de discurso que va destinado a su tripulación, es decir, a los que alberga, ¿sí? Y luego tenemos otro narrador, ¿sí?, ajeno a los personajes, ajeno, ¿sí?, no coincide con ninguno, que está en tercera persona. Entonces, el relato mismo y los cambios en las marcas lingüísticas de esas voces, ¿sí?, y en las marcas lingüísticas que esas voces construyen con los destinatarios, es interesante poder hacer foco en esos cambios, ¿sí? Diferenciados, sí, por la tipografía textual, pero a su vez, ¿sí?, también hacer foco en cuanto a la construcción de percepciones del entorno y de los conflictos mismos, ¿sí? Y, perdón, me fui.
Y el otro aspecto ya para el final, que es que la Vandalia tiene una bitácora de vuelo, ¿sí? Y esa voz narrativa de la bitácora de vuelo es también la otra forma, en definitiva, de percibir y concebir el viaje hacia la reconstrucción y hacia la salida de la etapa del olvido, ¿no? Y construir la memoria. Y a partir de allí se utilizan diferentes expresiones, ¿sí? A lo largo de la historia. Filtros de sueños, ojos escotillas o ventanas al espacio, candelabros de luciérnagas de Venus, arañas domésticas de Andrómeda, el mar de la tranquilidad y tranquilidad en categoría de nombre, agua de lluvia terrestre, lágrimas de cielo. Es decir, yo estoy dando algunas de las expresiones con las cuales se construyen nuevas realidades que son propias de ese marco en el que todos conviven en procura de un objetivo en común, ¿sí? Que es el volver a reconstruir la memoria. Es una novela distinta, ¿no? Es una novela que no es con la que más está acostumbrado a asociar a Helen Velando, ¿sí? Y por eso, por ese lado, es que lo traigo, ¿no? Por al lado de, no es la saga de Superpocha, no es la saga de los diferentes viajeros en los distintos países de América, no son los cuentos que tienen que ver con el entorno de la escuela o del centro educativo, sino que es una novela de ciencia ficción que, si la ponemos en contraste con el concepto de ciencia ficción de Isaac Asimov, da para dialogar y da para buscar huellas en el texto que propicien, ¿no? el entender esa ciencia ficción en la historia misma, ¿no? Y bueno, hasta acá llegamos. No sé si empezamos con alguna de las preguntas o los comentarios del chat. No sé por dónde empezar el chat. Tenía una pregunta. Yo soy estudiante recién de idioma español, ¿verdad? Obviamente no tengo clases, nunca di clase, estoy en plena práctica docente y quería saber si yo puedo participar de ese conversatorio, porque la verdad es muy interesante, me ha ayudado mucho todo esto, la sugerencia que tú has hecho, porque ahora en las prácticas tengo que hacer una selección de libros y bueno, estoy todo en esto media entreverada y la verdad que me encantó esto y me gustaría poder participar sin ser docente, si puedo estar en ese conversatorio, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? No hay problema, porque como decíamos hoy, ¿no? Es decir, hay una parte de los que se anotarían para asistir, ¿no? Y escuchar, y otra parte que se anotaría para asistir y compartir la experiencia, ¿no? Con los criterios que puntualizaba el inspector, ¿verdad? Y con los criterios que les vamos a enviar. No sé, me Sí, parece. sí, claro. Sí, claro, la participación está abierta a los estudiantes de formación docente también. Mm. Eso es así. Así que, por supuesto, puedes Ah, inscribirte. bárbaro, bárbaro. Muchas gracias. La verdad que para los que estamos iniciando esto, que estamos con miedito, aparte me siento como la jungla acá, porque están los inspectores, docentes que saben mucho y uno que está aprendiendo, le agradezco mucho. Mirá que estamos aprendiendo todos, ¿eh? Mirá que Ay, cuando salgas del IPA, ¿no? sí, Vas a darte cuenta que vas a tener que volver a seguir aprendiendo y a seguir leyendo. Y esto es de nunca terminar. Ahora, eso es lo lindo, me parece, ¿no? sí, sí. Y me parece que es lo fundamental, ¿no? Porque además, esto es una renovación constante, es decir, vos salís con un título, ¿no? Yo en mi caso salís con un título de profesora de literatura, ¿no? Pero resulta que la literatura va más allá de tu título. Y la creación literaria va mucho más allá. Entonces, no lo podemos abarcar todo, ¿no? Ni la literatura en general, ni la literatura juvenil, ¿tá?
Y se nos pueden escapar, y entonces otros nos enseñan a nosotros de libros o de autores que uno ni conocía, ¿no? A nivel nacional y extranjero, esos autores, ¿no? Me parece. Porque es muy dinámico esto, Siempre ¿no? vamos a estar en constante Total. conocimientos y nunca vamos a Sí. saberlo todo. Pero está uno que recién empieza, como que me siento como en la jungla, imagínate. Pero está muy bueno esto, sí. Aparte, Espero que no seamos ogros. ¿qué tal están los inspectores, docentes? Y yo estoy acá en segundo, recién arrancando. Pero no, la verdad que es muy lindo, la verdad que muy lindo todo. Y ya que tengo que hacer una selección de libros, después voy a preguntar con mi profesora escritora si puedo seleccionar algún libro de esto. Que me compré el libro espejos.hoy, que me gustó mucho, que voy a ver si lo puedo plantear, ¿verdad? Si me autoriza, porque está muy, muy interesante. No sé si alguien más. Hola, bueno, ¿cómo están? Sí. Sandra. También, sí, Sandra, mucho Sí. gusto, muy agradecida estoy por la oportunidad y por haberlo escuchado. También soy alumna del IFD de Canelones y yo puse la semana pasada que para nosotros los estudiantes es un examen salvado, este curso. Es maravilloso, es un aprendizaje constante para todos ustedes, pero para nosotros es como, es muy, muy, pero muy rico, y nada, eso. La verdad, agradecida por la oportunidad a la casa que nos deja a los estudiantes participar en este tipo de actividades que son tan ricas. En este caso, en este taller en el que he participado, creo que más me siento agradecida porque hemos podido disfrutar, como dijo la compañera recién, así que me sumo a todo lo que ella dijo y agradezco profundamente. Gracias. Todo me encantó, tengo anotado acá un montón de cosas más allá más allá de las presentaciones que nos van a compartir. Ya ese de sonetos lo quiero ya, no sé, voy a cruzar el río Uruguay urgente. No, está, ¿eh? Ah, ya está Está en las disponible. librerías, sí, está. Ah, muchas gracias, Sí, ese me sí, encantó. ya. Yo preguntaba por Sí. ahí por el tema de las combinaciones, porque viste que los sonetos tienen unas Sí, combinaciones. pero ojo, sonetos era el que no hizo sonetos. La forma que hace Horacio Cavallo son cuartetos. No sigue la escritura de Yo sonetos. dije, pero qué difícil combinar para que te queden sonetos, es como que re difícil. Que no armó sonetos. Pero Horacio Cavallo reformula la forma de escritura de que no, mantiene la forma de escritura, pero Pero no cambia con el sonetos. modelo estrófico. Qué bueno. Hace 2 cuartetos, es decir, cada poema se conforma de 2 cuartetos. Gracias por la aclaración. No, Está por favor. precioso. Claro, es mucho mejor los 2 cuartetos. Sí, claro. Lógico, imagínate sonetos. Eso está buenísimo, ¿cómo lo hace? Por Dios. Claro, exacto. Claro. No. Todo el Claro, desafío intelectual, ¿no? Ese fue que no. Ese está difícil. Gracias por plantearlo. Gracias por plantearlo, porque se ve que yo. A vos, todo lo que ¿Viste planteaste. cuando armás la frase en su ordinada, ¿no? Sí. Que vas perdiendo el hilo, se ve que perdí el hilo de dónde estaba la principal. No, yo me perdí. Yo fui la que me perdí, porque claro, vos estabas hablando de la intertextualidad y yo estaba pensando en. Claro, pero. El autor. Muchas gracias. No, por favor. Me encantó, lo voy a ir a buscar ya. Vale la pena. Bueno, Dinora, un placer realmente que estuvieras con nosotros. Muchas Seguir gracias. trabajando mucho, así que hacerte la idea. Sí. Sé que vamos a seguir en esto. Bueno, Nos seguimos viendo. chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Dinora, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.